Bueno, en este video vamos a hablar de nuestro proyecto, que es un coche que armamos a base del sistema piñón cremallera. Los materiales que utilizamos para armarlo fue madera balsa, que el profesor nos recomendó debido a que es muy fácil de cortar. También utilizamos llantas de Lego, ya que fueron las más sencillas de conseguir y de ensamblar, aunque hubo un problema debido a que las llantas pues no generaban la fricción suficiente, entonces para eso tuvimos que usar ligas que colocamos en las llantas para que generara esta fricción. También utilizamos el piñón y la cremallera que nos fueron proporcionados por el profesor, y un motor que compramos en Steren y una pila que va conectada al motor para darle energía. También para el eje trasero utilizamos un palito que es el que sirve como este eje y que conecta las llantas traseras, y una placa de madera que es la que une el eje delantero con el trasero. Bueno, ahora para el armado. Para el armado cortamos la madera balsa, las piezas que necesitábamos para construir el semieje delantero y también para hacer las rótulas, que es las que van conectadas al sistema piñón cremallera, que es movido gracias a que construimos un volante que, como pueden observar, hace que se muevan las rótulas y las llantas. Para colocar las llantas lo que hicimos fue utilizar piezas de Lego que pegamos a las rótulas y colocamos la llanta. Como ya he mencionado, las llantas tenían un problema de fricción que resolvimos poniendo unas ligas, como pueden observar. Luego, para unir la parte delantera con la trasera, cortamos una tabla de madera, que es esta, que une esta parte delantera con el eje trasero, que va unido con un palo de madera, y pues este palo une las dos llantas traseras. Luego construimos una base con la madera balsa en donde va el motor, que es el que activa todo el sistema trasero. Como podemos ver, nuestro volante está directamente conectado con nuestro piñón, que esto genera que cuando movamos el volante, el piñón también se mueva, generando así que nuestra cremallera se pueda desplazar. Como dijo mi compañero anterior, nosotros utilizamos madera balsa. Esto fue una espada de doble filo. ¿Por qué? Esto era muy maleable, pero muy frágil. Intentamos utilizar tornillos, pero no salió. Entonces, porque pues se rompía al momento de intentar taladrar. Entonces utilizamos clavos y teníamos que martillar de una manera muy cuidadosa. Pero también esto volvió que se volviera filoso. Tuvimos que poner otras extremidades y otro semieje, generando así una tapa. Esto fue productivo debido a que así se podía fortalecer nuestro diseño. El diseño que íbamos a utilizar antes era así. ¿Cómo era así? Dibujamos un ángulo que iba desde las ruedas hasta el centro de nuestro coche, y donde atorara nuestra cremallera, ahí debía ser. Nosotros lo íbamos a hacer así, pero no nos salió debido a que nosotros queríamos hacer que nuestra rótula y nuestra extremidad tuviera articulaciones, y al momento de doblar esto sí giraba, pero nuestra rótula no. Entonces optamos por hacerlo estático. Bueno, ahora que mis compañeros ya explicaron la construcción y el ensamblado de nuestro sistema piñón cremallera, tuvimos que hacer experimentos físicos con este sistema para ver qué tanto se apegaba a los conceptos teóricos bajo los cuales debería de operar. Entonces, lo que necesitábamos era relacionar el ángulo que gira el volante con el ángulo que rotan las llantas. Esto se puede lograr calcular con la geometría de Ackermann. ¿Qué es la geometría de Ackermann? Bueno, pues para que un automóvil gire, por decirlo así, cuando nosotros giramos el volante, para que un automóvil pueda dar la vuelta, se necesita que la velocidad en la llanta, en este punto, en el punto en el que la llanta toca el piso, sea igual a 0. ¿Cómo se logra esto? Si ustedes se fijan, cuando giramos una llanta, el movimiento rotacional de la llanta, el resultante siempre, si lo vemos tangencialmente en este punto, va hacia atrás, como se puede ver en este diagrama. La trayectoria, la velocidad del vector va tangencial a la trayectoria de la circunferencia, y este empuja hacia atrás este vector. Ahora, el movimiento del coche tiene que ir hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que estos vectores se cancelan y nuestra velocidad da igual a 0. Con este precepto podemos hacer que el coche gire. Sin embargo, ¿qué pasa si la llanta gira en un ángulo equivocado? Si, por ejemplo, esta es una vista aérea de nuestra llanta. Si nuestra llanta girara
si nuestro movimiento rotacional fuera hacia un lado y la llanta y el coche se dirigiera hacia otro lado, entonces como los vectores no están orientados en la misma dirección, habría un vector resultante. ¿Qué sucedería? Que este vector resultante sería el que empujaría a las llantas a la dirección del vector resultante. Entonces el coche no sería en la dirección de las llantas, sino del vector resultante. Por esto es importante que las llantas tengan el ángulo correcto. ¿Cómo lo medimos en nuestro coche? Con la geometría de Ackermann. La geometría de Ackermann es la geometría ideal que debería de tener un automóvil para que sus llantas giren en radios diferentes. ¿A qué me refiero con radios diferentes? A este diagrama. Si vemos este diagrama, vemos que aquí tenemos el eje de las llantas traseras y el eje de las llantas delanteras. Para que un coche pueda girar y que las llantas no sufran fricción y no se erosionen, cada llanta debe de ser capaz de girar a una velocidad diferente. Esto lo podemos ver en nuestro modelo. Cada llanta gira independientemente. Entonces, para que suceda esto, si un coche da la vuelta, esta llanta debe tener un ángulo diferente y esta llanta debe tener un ángulo diferente, de modo que cada llanta tenga su propio radio, cada llanta gira en torno a un radio. ¿Por qué es esto? Porque si nos fijamos, la llanta, por decirlo así, interna del automóvil con respecto a la curva tiene que recorrer menos distancia, mientras que la llanta externa, por esta diferencia, tiene que recorrer mucha más distancia en el mismo tiempo en el que lo hace esta llanta. Por eso necesitamos que las llantas giren a velocidades diferentes, a la velocidad que cada llanta necesite. Entonces, con base a esto se desarrolló la geometría de Ackermann. ¿Cómo funciona esta geometría? Funciona en que las llantas traseras y las llantas delanteras giran en radios separados. Es decir, este es un radio, este es un radio y este es un radio. Si proyectamos los radios de las circunferencias en las que debe de girar cada llanta, tenemos la geometría de Ackermann, donde delta R es el ángulo que debe de tomar esa llanta con respecto a la geometría de Ackermann, la llanta interna, y delta L es el ángulo que debe tomar la llanta externa con respecto a la geometría de Ackermann. Bueno, podemos notar que en cuanto giramos nuestro volante, esto, como está directamente anclado al piñón, el giro del volante provoca un giro en el piñón y a su vez provoca un desplazamiento lineal en la cremallera. Entonces, podemos decir que existe una relación entre el giro de nuestro volante y los ángulos que tiene que tener cada llanta con respecto a la geometría de Ackermann que explicamos anteriormente. ¿Cómo lo medimos? Pues tuvimos que parametrizar algunos giros del volante y con base en estos giros calcular los ángulos. Entonces recurrimos a un software, Logger Pro, que nos permitía hacer esto por medio de un video, y pues mediante este video pudimos calcular el desplazamiento del volante. Supongamos que este es nuestro volante y empezamos aquí. Entonces nosotros decidimos girar nuestro volante de modo que el punto que estaba inicialmente aquí terminó aquí. Podemos calcular el ángulo que este volante recorre mediante la ley de senos y cosenos, que es esta: c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos 2 por a por b por el coseno del ángulo, donde estas serían nuestras proporciones. Entonces, si despejamos el ángulo, nos queda esta fórmula, esta ecuación. Esta es la ecuación con el ángulo despejado y esta es la ecuación que utilizamos para calcular el desplazamiento, el ángulo del volante, los ángulos del volante parametrizados. Entonces, ¿cómo obtuvimos A, B y C? Por medio de un software llamado Logger Pro que nos permite calcular distancias. Una vez que obtuvimos nuestro ángulo del volante, ya podíamos calcular los ángulos de la geometría de Ackermann. Entonces, una vez que determinamos los ángulos del volante mediante esta ecuación, podemos determinar los ángulos que toman nuestras llantas con respecto a la geometría de Ackermann y ver si satisfacen la geometría de Ackermann. ¿Cómo lo hicimos?
nosotros ya teníamos los ángulos del volante que debía girar. Entonces, ¿qué hicimos? Otra vez en Logger Pro hicimos fotografías por decirlo así, tomadas desde un plano aéreo del automóvil con el volante girado en cada uno de los ángulos que habíamos calculado. Entonces, con base en estos ángulos podemos ver que proyectamos el eje de las llantas traseras, proyectamos el radio de la llanta delantera, de la otra llanta delantera, y con ayuda de este software, que solo necesitábamos una referencia. Por ejemplo, nosotros usamos la referencia de nuestra placa de madera que mide 11.5 centímetros. Con base en esta referencia, el software nos puede determinar estas distancias. Entonces, hicimos esto para cada uno de los ángulos que habíamos calculado inicialmente con el volante, y con base en estos ángulos que habíamos calibrado previamente del volante, pudimos determinar la geometría de Ackermann y los valores de los radios de nuestras llantas delanteras y traseras para cada giro del volante. Entonces, una vez con esto, pudimos calcular el ángulo ideal de Ackermann para cada uno de nuestros volantes, para cada uno de nuestros giros. ¿Cómo se calcula el ángulo de Ackermann? Esta es nuestra ecuación de Ackermann. Entonces, nosotros solo necesitábamos el ángulo para nuestra delta L, que corresponde a la llanta externa. Entonces, con base en esto, despejamos obviamente cotangente de delta L, que se puede ver como 1, la tangente se puede ver como 1 entre la cotangente de delta L, y si vemos nuestra ecuación es igual a T entre L, donde T es la distancia desde el centro de las llantas traseras, delanteras y traseras, y desde el mismo centro, pero con el largo del vehículo. Entonces, con estas dos medidas pudimos calcular el ángulo de Ackermann ideal para cada uno de nuestros giros. Y pues, una vez que hicimos esto, pudimos ver cuánto se alejaba el ángulo que calculamos nosotros de nuestra llanta con el ángulo de Ackermann. En primera instancia, lo que podemos ver es que a medida que aumenta nuestro giro del volante, el ángulo de nuestro ángulo de giro de nuestro coche se va distanciando cada vez más de nuestro ángulo teórico de Ackermann. Esto podría tener algunas implicaciones a que en algún punto, si giramos demasiado el volante, nuestros radios se podrían desfasar y entonces las llantas podrían sufrir fricción, o esto podría afectar la maniobrabilidad del vehículo, por lo mismo de que el giro de las llantas debe de que los vectores de rotación de la llanta y de dirección del vehículo deben de cancelarse. Entonces, por fortuna, esto no puede suceder en nuestro vehículo, porque por el error al momento de crear el sistema piñón-cremallera que mencionó nuestro compañero anteriormente, en el que pues tuvimos que unir estas dos piezas, por este mismo error, este error limitó en parte los ángulos, el desplazamiento del volante y los ángulos de giro de los neumáticos que iban a tener originalmente, y pues resultó que nuestro ángulo máximo de giro fue de 55.39 grados. Entonces tenemos que esta va a ser la diferencia máxima con el ángulo de Ackermann, que pues es menor a 10, entonces podemos decir que todavía es aceptable. Ahora también tuvimos que calcular el desplazamiento teórico de la cremallera, que esto se calcula con los engranes y con el radio de nuestro piñón, el ángulo de giro de nuestro volante entre 360 grados por el número de dientes de nuestro piñón, en nuestro caso son 20 dientes, por la distancia entre los dientes de la cremallera, que para nuestra cremallera son 2 milímetros. Entonces, con esto pudimos calcular el desplazamiento teórico de la cremallera, y pues también calculamos el desplazamiento real que tiene nuestra cremallera en este sistema, y nos dimos cuenta que el error relativo de la cremallera
al igual que el error relativo, bueno, al igual que la diferencia entre nuestro ángulo de giro real y el ángulo teórico de Ackermann va aumentando con el tiempo, y pues es un fenómeno similar, pero como ya dijimos, nuestro ángulo máximo es de 55 grados, entonces todas estas implicaciones no afectan demasiado la durabilidad, bueno, la maniobrabilidad de nuestro vehículo. Como mencionó mi compañero anteriormente, decidimos incluir un motor en la parte trasera del coche. Esto debido a que las llantas traseras son las que generan el movimiento de este. Para conectarlo, decidimos soldar dos cables, uno positivo y uno negativo, a una batería que compramos. De igual forma, decidimos incluir un switch para prenderlo y apagarlo. Finalmente, para que pudiéramos mover las llantas del coche, colocamos una liga a los ejes de las llantas. Sin embargo, también tuvimos algunas dificultades para que el coche se moviera. Como recomendación, decidimos que el circuito paralelo era la mejor opción. Sin embargo, debido al tiempo, decidimos hacer un circuito en serie, en el que en este caso nada más incluimos un motor. Sin embargo, creemos que para que el coche pueda generar la fuerza suficiente, tengamos que incluir tanto un motor en la parte izquierda como en la parte derecha, y esto provocará que el coche se mueva adecuadamente.